Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Soy la doctora García Jarzún, secretaria del Tribunal de Juicio Sala 1 de la ciudad de Orán, y un honor ser convocada por segunda vez para realizar estas cápsulas, en este caso de Derecho Procesal Penal. Agradecerle a Gaby por la convocatoria. Y hoy vamos a hablar de víctimas de delitos sexuales en el proceso acusatorio. Vamos a comenzar aclarando qué es el proceso acusatorio. La mayoría de las provincias lo están aplicando, así que seguramente algo de idea deben tener. Cuando hablamos de procedimiento acusatorio, hablamos de que se lleva a cabo por medio de un juez imparcial, que es el encargado de garantizar que se desarrolle el proceso de acuerdo a las normas procesales y constitucionales que lo amparan. Y hay dos partes. Tenemos a la defensa y el imputado, y tenemos al Ministerio Público Fiscal, que es el encargado de investigar y de realizar, formular la acusación. En este caso es muy importante porque el juez, de acuerdo a su sana crítica, es el que va a determinar y va a fallar de acuerdo a la convicción que tiene y de los elementos que les traigan las partes al proceso. Hay que hacer notar que en este tipo de sistema con este tipo de sistemas se han implementado las fiscalías especializadas de índole sexual o de proteccionistas hacia la víctima de delitos sexuales, tanto en Córdoba como en la provincia de Salta, y en Santa Fe también, en Buenos Aires, hay fiscalías especializadas en delitos sexuales y en violencia de género familiar, que protegen a la víctima de manera especializada y al ser especializadas tienen un mayor control de los casos. Perdón. Bueno, en cuanto a la dinámica del proceso acusatorio, en la mayoría de las provincias hay dos instancias. Una instancia es la investigativa, que todos la conocen como investigación penal preparatoria, en la cual el fiscal lleva a cabo la investigación y hay un juez de garantías que hace el control de esta investigación, y el juicio oral, que es el debate propiamente dicho, en donde el fiscal, esa acusación que formuló, acerca las pruebas y bueno, la defensa con sus estrategias defensivas trata de buscar la inocencia del imputado. Ahora bien, vamos a seguir con el derecho y cómo en ese proceso acusatorio, cómo interviene la víctima. Los nuevos códigos procesales en todas las provincias le otorgan muchísimos derechos a la víctima. Estos derechos no son aislados, sino que fueron recepcionados de declaraciones, de convenciones que Argentina ratificó, en las que Argentina participó. Y esto es muy importante porque ya no se entiende a la víctima como un instrumento de prueba, sino que se la toma a la víctima como la persona damnificada de un hecho ilícito, la persona que sufrió un menoscabo en su bien jurídico protegido. Esto es muy importante porque desde 1985, con la declaración de la ONU sobre las víctimas de delitos y abuso de poder, que imagínense la fecha, que fue post Segunda Guerra Mundial, donde se cometieron muchas violaciones de derechos humanos y de derechos de muchas personas contra su integridad sexual y abusos de poder. Se buscó que la víctima tenga un acceso efectivo a la justicia, y ese panorama se fue abriendo en todos los países del mundo, otorgándole un plano muy diferente
y ya no el de instrumento de prueba, sino el de damnificado y también integrándolo y dándole herramientas para que pueda ingresar de manera efectiva al proceso penal. Ahora los códigos procesales acusatorios, los nuevos, le dan muchas herramientas para su intervención y trato a la víctima. Un ejemplo de ello es que se les deba notificar de varios actos que son llevados a cabo en el proceso. También le otorga la posibilidad de constituirse como querellante, actor civil. Le da derecho al resguardo de su intimidad al momento de declarar. Son varios derechos que se le fueron otorgando y que son muy amplios y que hacen que la víctima esté protegida. Bien, en cuanto a los tratados internacionales, que se los refería así sucintamente, bueno, es muy importante la declaración de la ONU porque es la primera que se hizo y abrió el panorama para que después en distintos países realicen otros tipos de instrumentos. En el caso de Latinoamérica, y más precisamente de Argentina también ha participado, es la Convención de Belém do Pará, que todos la conocen, que habla específicamente sobre las víctimas de violencia, sobre la violencia contra la mujer. La Convención de Belém do Pará es muy importante para nuestro país porque ha abierto parámetros de políticas públicas tendientes a la protección de víctimas de violencia, de mujeres víctimas de violencia. ¿Y qué quiere decir esto? Se ha buscado por medio de políticas públicas, por ejemplo, la mayoría de las provincias tienen una dirección de asistencia a la víctima que dependen del Ministerio de Justicia. En Córdoba se implementó por la ley 7979. En nuestra provincia también hay un polo de asistencia a la víctima. Tenemos también por medio del Poder Judicial la Oficina de Violencia contra la Mujer. Y lo que es importante, que se lo referí antes, las fiscalías especializadas que acompañan a la víctima en el proceso de los delitos de violencia contra la mujer y más precisamente de delitos sexuales. Lo que tenemos en nuestra provincia, que a mí me parece muy importante, son las defensorías de violencia de género que actúan como querellante en las causas penales en las cuales hay víctimas damnificadas. Si bien no actúan de oficio, sino cuando la parte se acerca a la defensoría a buscar asistencia, intervienen en los procesos, pero es una herramienta más que le da a la víctima una intervención de manera gratuita en el proceso penal. Y eso es muy importante. Bueno, vamos a seguir. Voy a tratar de estructurar para no hacer tan larga la clase, con la víctima de delitos sexuales en nuestra legislación. Como ya lo había mencionado en el video de delitos contra la integridad sexual, pero lo vuelvo a repetir porque el público se renueva. En 1999 hay un cambio de paradigma bastante importante en nuestro país y se modifica el título de delitos contra la honestidad a delitos contra la integridad sexual. Esta modificación es muy importante porque cuando hablamos de delitos contra la integridad sexual, hablamos de una protección amplia de la libertad sexual de las personas. Es
súper amplio porque se protege a que la persona decida sobre su propio cuerpo y sobre su propia sexualidad. Cuando se busca que se proteja la integridad de la persona, se busca una protección integral. En cuanto a los menores, que el legislador, con mucho tino, protege el normal desarrollo de su sexualidad. Además de este instrumento, es muy importante para la víctima que se haya ratificado por nuestro país y tenga jerarquía constitucional por la reforma ustedes saben, del 1994, el artículo 75 del inciso 22, le da jerarquía constitucional a los tratados internacionales ratificados por nuestro país. Y la Convención de Belém do Pará está ratificada y tiene jerarquía constitucional. Y abrió abrió puertas para que se creen políticas de prevención, como lo mencionaba anteriormente, y que se tome conciencia de que los delitos contra la mujer tienen que ser juzgados por el país, juzgados de una manera en la cual se le dé una protección efectiva a la víctima, se busque la no revictimización. La Corte Interamericana habla muchísimo sobre la revictimización de las personas, porque se ha tendido a lo largo del tiempo en considerar a la víctima como un instrumento de prueba, la cual no es. La víctima no es un instrumento de prueba, sino es quien padece un hecho ilícito y que muchas veces, en el caso de los delitos sexuales, no solamente acarrea un daño físico, sino también psíquico, emocional, muy importante. Entonces, el tratamiento que se le debe dar a la víctima tiene que ser de manera de minimizar cualquier tipo de cuestión que le haga volver a repetir y a rever un tema traumático para ella. En el caso de los volvemos porque me fui por las ramas. En el caso de nuestro país, ha tomado esta convención y las distintas declaraciones que ha firmado o ratificado en nuestro país y se ha creado en el 2017 la Ley de Protección a las Víctimas de Delitos Penales. Esta ley va receptando distintas corrientes y distintos tratados que ha firmado Argentina en cuanto al acceso de justicia, al trato que debe tener la víctima dentro del proceso penal, a los derechos que se le otorgan. Muchos de estos derechos que están enumerados en la ley ya han sido receptados por códigos procesales de muchas provincias al momento de ser redactados. Por ejemplo, el derecho de la víctima de denunciar, muy importante, que la víctima sepa que se le tiene que recibir la denuncia. Es algo que suena tan sencillo, pero que muchas veces a la víctima se le ha negado el acceso de justicia. Entonces, es muy importante, la víctima tiene derecho a que le reciban la denuncia y que una vez sentada realizando la denuncia, se le den a conocer todos los derechos que tiene la víctima, a recibir un trato digno y respetuoso. Para una víctima de delitos sexuales es muy difícil denunciar un hecho que en todas las veces es vergonzoso para la víctima
y que causó un daño tan grande emocionalmente que se le tiene que dar un trato digno y respetuoso al momento de que realice la denuncia. Se reduzca al mínimo, tiene derecho a que se reduzcan al mínimo las molestias en el proceso penal. Cuando hablamos de molestias en el proceso penal, hablamos de que la víctima concurra asiduamente a las sedes tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público a consultar o la citen reiteradas veces, muchas veces, también puede causar una molestia a la víctima. A que le den asistencia, bueno, es un derecho muy importante y creo que todas las provincias tienen un protocolo o han creado distintos organismos que le dan asistencia a la víctima de delitos sexuales y de delitos no sexuales también, a recibir una información especializada. En el caso de nuestra provincia les contaba de las defensorías de violencia de género y de violencia familiar que dan una asistencia especializada a la víctima, a recibir información sobre el proceso. Bueno, generalmente los códigos procesales hablan del derecho que tiene la víctima que se le sean notificados todos los actos que se lleven a cabo dentro del proceso. Es muy importante que se les notifique más que nada a las víctimas de delitos sexuales cuando se les conceda una medida sustitutiva al imputado, porque por ejemplo una domiciliaria, que son las medidas sustitutivas más comunes, o cuando se le conceda la libertad al imputado, es muy importante que a las víctimas de delitos sexuales se les notifique. Así tienen su recaudo y están en conocimiento de que está en libertad el imputado. También notificar en los actos procesales para que sepa y tenga conocimiento de cómo es llevado a cabo el proceso, cuando la causa está en juicio, cuando se puede ofrecer prueba, cuando se remite la causa a juicio. Yo creo que es muy importante que se le notifique a la víctima. También tiene derecho a la información sobre el estado de su causa, a que el proceso sea llevado con la mayor rapidez posible, a ser escuchada ante una decisión, sobre la pena durante el proceso, también en el caso de ejecución de pena, generalmente en el caso de abusos son citadas las víctimas para ser escuchadas antes de concederle algún beneficio al imputado. Bueno, esos son más o menos los derechos que resalta la ley de víctima, que está vigente y que se aplica. Y ahora vamos a hablar de la intervención de la víctima en el proceso. ¿Cómo interviene la víctima en el proceso? Como referí antes, la víctima de delitos sexuales interviene en el proceso por medio de la denuncia. Es muy importante porque la víctima, a través de su denuncia, da trámite a que se inicie el proceso penal, ya que los delitos contra la integridad sexual son de instancia privada. Es muy importante eso. Con la reforma del 2008 se pone como excepción para la instancia privada los delitos
cuando hay un abuso sexual infantil. Bueno, en cuanto a la víctima cuando la víctima por medio de la denuncia forma instancia e ingresa al proceso, tiene un derecho muy importante que se lo hacen conocer, que es el derecho de constituirse como querellante. Cuando hablamos de querellante, hablamos de una figura que ha variado durante los años en nuestro país. El querellante ha ido mutando para llegar en el proceso acusatorio a lo que hoy conocemos como aquella persona que representa a la víctima. Obviamente el querellante tiene que ser abogado y va a representar a la víctima en el proceso penal, y conjuntamente con el fiscal van a llevar a cabo la acusación. El querellante va a formular acusación, se le tiene que correr obviamente traslado en cuanto a las medidas de coerción que se dicten sobre el imputado, si hay algún pedido de libertad o de revisión de prisión, tienen que correr el traslado del querellante, actúa de manera conjunta con el fiscal y formula su acusación de forma independiente de la del fiscal. El querellante participa en un debate oral. Si el querellante en un debate oral no se presenta, no pasa nada, porque sigue el fiscal sustentando la acusación. Y si se presenta, tiene todos los derechos que se le confieren al Ministerio Público Fiscal de preguntar, interrogar a los testigos, alegar y formular su pedido de pena. Con el alegato realiza su pedido de pena. En cuanto al derecho recursivo, el querellante tiene autónomamente su derecho de interponer recurso. Básicamente se ha discutido mucho sobre los derechos del querellante, y tenía derechos antes de que se regulen este nuevo proceso acusatorio, que en realidad no es nuevo, ya lleva varios años en muchas de las provincias: Córdoba, Santa Fe, San Juan, Salta, Buenos Aires, lleva ya bastante tiempo, y muchas veces el derecho que tenía el querellante era otorgado por medios jurisprudenciales, hasta el día de hoy, que están enumerados en los códigos procesales respectivos, pero como les digo, todas estas provincias que tienen un sistema acusatorio tienen una misma regulación del querellante. Vamos también a hablar de la víctima de delitos sexuales en cuanto a los juicios abreviados, a la participación de la víctima en los juicios abreviados. ¿Qué son los juicios abreviados? Los juicios abreviados son acuerdos que se llevan a cabo entre la defensa, la fiscalía, y si hay un querellante, estará el querellante participando, que en algunos códigos lo menciona como partes, las partes o los defensores, y se entiende que si hay una querella tiene que participar de un juicio abreviado. Y es un acuerdo en el cual generalmente la fiscalía y la defensa realizan sobre la pena aplicable al caso ilícito, al hecho ilícito, y la calificación legal de qué es del hecho. Generalmente, en la mayoría de los códigos se pide que se cite a la víctima para hacerle conocer el juicio sobre el acuerdo realizado
entre Fiscalía y Defensa y el imputado y se le escuche. En muchos de las provincias se ha discutido si es vinculante o no la intervención de la víctima. La citación, en la mayoría de los casos, es obligatoria y necesaria, porque los prevén los códigos procesales, pero lo que la víctima refiera no es vinculante. Sé que hay algunas provincias, como Santa Fe, que ha realizado internamente un protocolo del Ministerio Público Fiscal, donde para que se puedan celebrar acuerdos abreviados tiene que haber una conformidad de la víctima, que la realizan en sede fiscal. Lo cierto es que el consentimiento de la víctima no es vinculante para que el juez tome una decisión sobre el juicio abreviado, pero sí debe ser escuchado. Es muy importante que la víctima tenga que ser escuchada. En cuanto a los juicios abreviados, se ha discutido mucho si en los casos de abuso sexual proceden, porque muchas veces el fallo Góngora, googleen, búsquenlo, de la Corte Suprema de la Nación, hablaba de que efectivamente se tiene que llevar a cabo un debate y hablaba de que se tiene que reunir todas las pruebas y acusar los delitos que sean de violencia contra la mujer y que no se apliquen otros métodos alternativos. Yo entiendo que cuando la Corte habla de métodos alternativos, no habla de los juicios abreviados, porque en los juicios abreviados, parte número 1, el imputado reconoce y se hace cargo del hecho. Además, se pacta una pena y una calificación legal. Y para que el juicio abreviado, cuando se hace la presentación de procedimiento abreviado, se determina sobre qué pruebas se lleva, los hechos se probaron, los hechos sucedidos se probaron y sobre qué pruebas se pacta determinada pena, y se llega a determinada calificación legal. Yo creo que más que nada Góngora se refiere a la suspensión de juicio prueba, que es totalmente distinta. La suspensión de juicio prueba, o probation, como ustedes la conozcan, es aquella que se otorga al imputado una vez que el imputado, primero, cuando presenta una probation, asume un compromiso de cumplimentar con realizar donaciones o realizar trabajo social, y son para delitos con una pena mucho más baja que el abuso. Y una vez que se cumple el imputado, no voy a ahondar mucho para no confundirlos, una vez que cumple con la suspensión de juicio a prueba del imputado, se dicta el sobreseimiento. Caso que no sucede con los procesos abreviados porque se pacta una pena. Vamos a hablar sobre algo muy importante en las víctimas de abuso, que es la prueba. ¿Cómo se prueban los abusos sexuales? Cuando hablamos de la prueba en los delitos sexuales, ustedes tienen que tener presente que es muy engorroso, porque generalmente estos delitos son llevados a cabo en la intimidad de las personas y por ello tiene mucha validez el testimonio de la víctima. La Corte Interamericana lo que dice que el testimonio de la víctima debe ser valorado de manera conjunta con las demás pruebas que se vierten en el proceso.
El testimonio de la víctima es lo más importante. Yo creo que la víctima, con su denuncia, que es importante, porque es en el primer momento en que la víctima, de manera espontánea y precisa, da a conocer el hecho ilícito. Porque, bueno, después cuando declaran, estoy hablando de la víctima mayor de edad, en una audiencia de debate, la víctima se encuentra en estado de nerviosismo, volver a recordar el hecho, pasado un tiempo, y la denuncia que hace en sede policial es espontánea y es a un tiempo de ocurrido el hecho. Yo creo que se tiene que valorar tanto la denuncia, se tiene que cotejar con lo que se dijo en la audiencia de debate también, porque son hechos que muchas veces la víctima llega a contar de manera espontánea de sucedido el hecho, por ahí más detalles que los que después en una audiencia puede llegar a mencionar, porque son hechos que son realizados en la intimidad y que generan un trauma psicológico para la persona que los padece. Por eso tiene que ser valorado de una manera en la cual se lo coteje con todas las otras pruebas reunidas en el proceso. En cuanto al examen médico, la Organización Mundial de la Salud menciona de que se debe realizar a las 48 horas de sucedido el abuso cuando hay un acceso carnal, y que deben ser revisada si la víctima presta su consentimiento. Eso es muy importante, que la víctima debe prestar su consentimiento para el examen físico. En el caso de abuso sexual con acceso carnal, obviamente es una invasión al cuerpo de la víctima y tiene que prestar el consentimiento para ser revisada por el médico de la policía científica. En este caso, acá en Salta lo realiza el CIF, que es el Centro de Investigación Fiscal. Una vez que están comprobadas las lesiones, de acuerdo a las lesiones, a los daños sufridos, esto va a ser todo un conjunto de pruebas valorados con el examen psicológico que se le realiza a la víctima. He leído varios autores con respecto a la prueba que mencionan que, si bien muchas veces hay casos y casos, en muchos casos no se puede determinar con claridad si hubo un abuso con acceso carnal, y que es muy importante que se valore lo que el médico ponga en su informe con el examen psicológico que se le realice a la víctima y sumada a su declaración, porque con ese conjunto de elementos el juez va a desentrañar el hecho. Bueno, en cuanto a la víctima mayor de edad, siempre tiene que haber recaudos de privacidad y siempre se tiende que cuidar el pudor de la víctima al ser revisada, al ser entrevistada. Siempre con mucho respeto se tiene que tratar a la víctima de delitos sexuales, en realidad a todas las víctimas con respeto, pero las víctimas de delitos sexuales tienen que ponerse un plus porque hay mucha carga emocional en las mismas. Vamos a pasar
y ya terminamos, te prometo, a los menores víctimas de abusos sexuales. Los dejé para el final y los distinguí porque los menores víctimas de delitos sexuales deben ser tratados si a la víctima con mucha delicadeza, a los menores con mucha más protección, y tener un abordaje interdisciplinario mucho más amplio. Hay un protocolo de actuación que fue creado por UNICEF y que está muy bueno y que habla de los niños, cómo debe ser su revisación, siempre acompañado de un adulto, y generalmente se solicita que cuando los niños son abusados se revisen con un médico de su mismo sexo y que sea en lo que se puede, la mayor parte, que sea un médico de niños, pediatra. También cuando hablamos de lo que es el abuso infantil, sabemos que la declaración va a ser recepcionada por un dispositivo de filmación, cámara Gesell, conocido como cámara Gesell, para evitar todo tipo de revictimización al menor de edad. Cuando son menores de 16 años, su declaración se la recepcionan por medio de cámara Gesell. Para que ustedes entiendan lo que es la cámara Gesell o el circuito cerrado de televisión, se realiza la entrevista con un profesional de la psicología que esté especializado en la materia y de acuerdo a los pliegos de preguntas que presentan las partes, siempre tienen que concurrir, porque si bien es un circuito cerrado, es dentro de un espacio en el cual hay vidrios y se puede ver de afuera, pero de adentro el niño no puede ver a la fiscal, ni al defensor, ni al asesor de incapaces. Recuerden siempre, acá un paréntesis, que siempre que haya un menor de edad en el proceso penal, y más aún cuando hay un abuso, el asesor de incapaces tiene que intervenir en el proceso, si no el proceso es nulo. Recuérdenlo bien, ustedes que están cursando procesal penal, que siempre tiene que intervenir el asesor de incapaces, y más aún ante los casos donde hay menores de edad, ya sean menores víctimas o menores de edad imputados. En este caso estamos hablando de los menores víctimas de abuso. Una vez que se les recepciona la declaración por circuito cerrado, cámara Gesell, que la toma una psicóloga para que el menor se revictimice al menor lo menos posible, y una vez que es recepcionada la declaración, el debate oral se reproduce a los fines de conocer el testimonio de la víctima. Bueno, chicos, como todos saben, siempre pongo a disposición mi mail. Si tienen alguna duda, me pueden escribir, se lo consultan o se los paso por aquí. Es rodani-15@hotmail.com. Si tienen alguna duda, consulta, necesitan algún tipo de material, me lo pueden pedir, no hay ningún problema. Y una vez más agradezco a Trejo Córdoba, a Trejo Salta, por la invitación para formar parte de estas cápsulas virtuales. Nos vemos.